Sumergidos en el oscuro sueño de la muerte, los generales marinos que cayeron en la Guerra Santa en contra de Atena escuchan una sombría voz que los llama. Vayan de Hipocampo, Io de Sila, Krishna de Crisaor, Isaac de Kraken, Casa de Lemnades, Canon de Dragón Marino. Les daré una nueva vida para que cumplan una nueva misión bajo el mando de Poseidón. Así, el dios del inframundo los devuelve a la tierra para que estos se sometan una vez más bajo las órdenes del emperador de los mares. Cerca del Cabo Unión, Canon despierta sintiendo aún el escozor en su piel luego de arder en llamas tras usar un ataque suicida en contra de Radamantis de Wyvern durante su combate en el inframundo. Sin embargo, pronto se da cuenta de que esa sensación ya no está presente y, por el contrario, se percibe rodeado de agua para prontamente caer en cuenta que no solo ya no lleva puesta la armadura de Géminis, pues esta se la encomendó a Saga durante la batalla anterior, sino que en realidad aquello que lo cubre es una versión oscura de su antigua escama del dragón marino, preguntándose, al darse cuenta del lugar en que se encuentra, si acaso todo esto se trata de un castigo de los dioses como consecuencia de sus acciones del pasado. Tras lo anterior, aquel que se atrevió a engañar a los dioses se reúne en el templo de Poseidón que se encuentra en el Cabo Unión con sus antiguos compañeros de batalla, los cuales se muestran ciertamente sorprendidos por haber vuelto a la vida y que además de eso se encuentren reunidos una vez más. ¿Ustedes también escucharon esa voz?, pregunta Krishna, quien comprende que fue desde el inframundo quien alguien les habló y que fue precisamente esa voz quien los guió de nuevo hacia la luz de la vida. Io confirma que todos escucharon aquellas palabras, las cuales provenían ni más ni menos que del mismísimo Hades, y ha sido él quien los ha resucitado. El general de caballo marino, Vayan, agrega que se les ha otorgado una vida corta para cumplir con una misión, ante lo que Casa se muestra contrariado, pues considera irónico que hayan vuelto a la vida solo para volver a pelear. ¿No les parece inapropiado que este sujeto se encuentre aquí?, interrumpe abruptamente Isaac de Kraken, dirigiendo una mirada fulminante hacia Canon, quien se ha mantenido a la distancia y, sin más, increpa a aquel que denomina un falso dragón marino por haber cometido un acto tan bajo con el único objetivo de controlar el mundo. Sus compañeros se suman a esta confrontación, pero Krishna, intentando hallar respuestas a todo lo que ocurre, le pregunta si acaso él conoce la razón de que se encuentren en ese lugar, pero Canon, quien exhibe una mirada completamente desconsolada, no hace más que guardar silencio, lo que a su vez provoca la inevitable irritación de los otros generales marinos. Sin embargo, en ese momento aparece ni más ni menos que Poseidón, quien ha tomado de nuevo el control de Julian solo para tranquilizarlos, afirmando que no tiene caso pelear por conflictos anteriores. Y así, conectando con este vistazo del pasado, llegamos al momento en que Sorrento, el general de Sirena, aparece frente a ellos en compañía de la Saint de Plata de Ofiuco y el pequeño aprendiz del Caballero Dorado de Aries. Entonces, usted ha despertado con la intención de derrotar a la diosa Némesis, ¿no es cierto? Se adelanta a preguntar el que hasta ahora era el único general marino con vida, ante lo que Poseidón asiente esbozando una ligera sonrisa en su rostro. Sin embargo, su expresión cambia por completo al referirse a aquella diosa como una alimaña que no conoce la moderación, pues ni siquiera ha considerado que si destruye el planeta, entonces el mar, donde el propio Poseidón se encuentra descansando, también dejará de existir, por lo que, sin mayor preámbulo, les indica a sus generales que deberán detener las intenciones de Némesis antes de que el cometa Drastea se desintegre e impacte contra la Tierra, lo cual ocurrirá exactamente en un plazo de 10 horas. De este modo, los generales se muestran dispuestos a combatir una vez más bajo el mando de Poseidón, no solo acatando las nuevas órdenes, sino manifestando entusiasmo por volver al campo de batalla, aunque eso sí, mirando con cierta sospecha a Canon, a quien le advierten de no hacer alguna jugada que pueda resultar ciertamente extraña. Con todo, y tomando por sorpresa a cada uno de los ahí presentes, repentinamente Poseidón levanta su tridente para infligir con este un corte en su palma, lo que hace que la poderosa sangre divina brote de su cuerpo. Debe ser muy incómodo ir a la batalla con ese aspecto, expresa el dios olímpico, tras lo cual cubre con el vital líquido la surplis que Hades les otorgó a sus generales, lo cual, ante la mirada atónita de todos, torna el color oscuro de sus actuales mantos protectores en el habitual dorado que lucieron siempre, haciendo que estos se conviertan verdaderamente en las poderosas escamas de los generales de Poseidón, y, en el caso de Sorrento, que incluso los daños recibidos por la batalla anterior sean reparados, detalle que por cierto, para un pequeño Kiki, quien conoce los secretos de la reparación de armaduras, le resulta fascinante de observar.
Así, agradecidos con Poseidón por revitalizar sus escamas y sintiendo el vigorizante poder de un dios que los envuelve, los 7 generales marinos se encaminan de vuelta a la batalla, dejando atrás a un renacido emperador de los mares, quien asegura que se quedará para continuar recuperando su poder, para luego sumarse a ellos en el combate y derrotar juntos a la osada Némesis. Sin embargo, recién abandonan el lugar, uno de los servidores de la diosa de la venganza aparece para cerrarles el paso y atacarlos en el acto, reduciendo así las posibilidades de reacción por parte de sus oponentes. Aún así, el general de Chrysaor logra anticiparse al ataque y, utilizando su poderosa lanza dorada, bloquea el ataque protegiendo de esta manera a sus compañeros. Ipso facto, Kiki y Shaina se percatan de que el agresor es alguien a quien vieron en el templo de Némesis, tras lo cual este último se presenta, asegurando que su siguiente golpe será el definitivo. Yo soy Belerofonte de las Alas Plateadas, una de las almas heroicas al servicio de la diosa Némesis, y estoy aquí para acabar con la nueva vida de Poseidón. Sorrento se pregunta si acaso los habrán seguido cuando escaparon del templo donde se hallaban prisioneros, pero sin tiempo para especulaciones, Krishna les pide a sus compañeros que se adelanten, pues él será quien se encargue de proteger la vida de Poseidón y, sin más, el resto de los generales continúan avanzando con la intención clara de detener los planes de la desbocada deidad. ¿Acaso piensan que los dejaré escapar? Advierte Belerofonte, pero antes de que siquiera intente algo, Krishna se planta delante suyo recordándole que él será su oponente y, denostando un poco el nombre de su rival, quizás haciendo referencia a la mitología que los une, donde Belerofonte cabalgaba Pegaso, hermano de Chrysaor, lo desafía para que sea su adversario, por lo que este último, dando seguimiento a lo antes mencionado, señala que lo reducirá a polvo junto a su dios Poseidón, valiéndose de sus alas de Pegaso. Por su parte, los otros 6 generales marinos continúan acercándose al recinto enemigo. Io, quien marcha en grupo con Sorrento y Bayan, utiliza la ecolocalización del murciélago para determinar la distancia que aún deben recorrer, a la vez que Kasa, quien integra el otro bloque junto a Isaac y Canon, advierte que las calles se encuentran sospechosamente desoladas. De pronto, el general de Escila detiene abruptamente la marcha, pues finalmente se percata de que están dando vuelta en círculos, al tiempo que observa con zozobra que sus compañeros del otro grupo han desaparecido. Ya no cabe duda, dice el general de caballo marino. Alguien nos ha cerrado el paso, haciéndonos correr en círculos. Complementa Sorrento, mientras cientos de misteriosas serpientes comienzan a rodearlos. Molesto por el tiempo que les han hecho perder, Bayan se adelanta para salir del embrollo utilizando su poderoso soplo divino, pero cuando creían haberse deshecho del obstáculo que les cerraba el paso, una densa oscuridad los rodea, impidiéndoles seguir adelante. Ahora es Io quien toma acción y, valiéndose una vez más del poder del murciélago que yace en su escama, busca una salida de lo que, sin duda alguna, es una trampa colocada por otro de sus enemigos. Sin embargo, ni siquiera la capacidad de ubicación de los murciélagos es suficiente, los cuales, desorientados, revolotean sin ser capaces de encontrar un camino que seguir. Afortunadamente, es gracias a esto que Sorrento logra comprender lo que sucede en realidad. El lugar en el que se hallan atrapados no es otra cosa que el producto de una ilusión producida por ondas sonoras, las cuales no solo los desorientan a ellos, sino que entorpecen la localización de los murciélagos de Io, por lo que, valiéndose de las notas musicales provenientes de su flauta, logra romper el engaño del que eran presas. Así que pudieron escapar de mi laberinto, jóvenes generales marinos. Dice una dulce pero inquietante voz que parece provenir de la nada. Unas manos suaves aparecen entonces acariciando las delicadas cuerdas de un arpa y es entonces cuando el nuevo oponente finalmente se revela. Se trata de Terpsícore de Música, quien, confiada, les advierte que hubiese sido mejor que se quedaran atrapados en el laberinto antes que morir de una manera menos apacible a manos suyas. Sorprendido de que el enemigo en turno sea una mujer, Bayan se muestra dubitativo de atacarla, pues no considera adecuado levantar sus puños en contra de una dama, ante lo que Io responde asegurando que en tal caso será él quien se encargue de enfrentarla. Sin embargo, Sorrento, quien parece tomar esto como una afrenta personal, les pide a sus aliados que se marchen, pues será él quien se encargue de acabar con Terpsícore, aplastando las notas de su arpa con una mortal tonada de su flauta. Entusiasmada, la sirviente de Némesis acepta el desafío, por lo que, a la vez que los generales de Escila y Caballo Marino abandonan el lugar, el duelo musical entre Sorrento y Terpsícore finalmente dará inicio. Mientras tanto, en el templo de Némesis, el resto de los guerreros al servicio de esta diosa la ponen al tanto de los movimientos de sus oponentes, informándole que, por orden de Poseidón, un grupo enemigo se acerca al lugar.
Confundida por el accionar del emperador de los mares, la vengativa diosa se pregunta por qué es que Poseidón se opone a sus planes, siendo que, en el pasado, él mismo inundó la tierra con la intención de erradicar a la humanidad, por lo que concluye que muy posiblemente se trate únicamente de un acto de soberbia. Me da igual su verdadero motivo. Expresa de forma despreocupada. No importa lo que Poseidón haga. Muy pronto los seres humanos conocerán el auténtico terror.